Voy a daros una idea preciosa para reciclar una botella de cristal. Voy a darle una capa bien generosa de cola blanca para sobre esa capa de cola pegar papel o rollo de cocina. Voy a separar las dos capas que tiene y solamente voy a utilizar una. Lo pego en la botella y aunque queden arruguitas da igual porque eso nos va a dar una textura preciosa. Voy a preparar un poquito de porcelana Yobi. Ya sabéis que son 110 gramos de harina de arroz, 110 gramos de cola blanca que sea de carpintero y 5 gramos de jabón líquido o gel de ducha. Voy a mezclarlo todo dentro de una bolsa y al final consigo esta maravillosa porcelana. Voy a trabajar con ella y voy a hacer unas cuantas piezas para decorar la botella. Es una decoración para una cocina, así que voy a hacer unos barquillos de esos dulces tan ricos. Hago unos rollitos y le hago una pequeña perforación por la parte superior e inferior. Hago unos cuantos de diferentes tamaños. También voy a preparar otras piezas diferentes, por ejemplo, una especie de corona, una pequeña corona llena de flores y hojitas. He hecho un churro muy finito, lo enrollo sobre sí mismo como estáis viendo para que quede bien bonito. Las piezas que estoy haciendo las voy a dejar sobre la mesa para que vayan cogiendo un poquito de cuerpo y que la porcelana cuando las pegue sobre la botella no esté excesivamente blanda. Voy a hacer también una cosa muy divertida que es una especie de pergamino, como si tuviera una hoja antigua alrededor de la botella. Lo primero que hago es estirar la masa sobre la mesa, aplanarla con los dedos para que quede un poco irregular y cuando la tengo bien finita la voy a pegar en la botella. Le voy a poner cola blanca, no demasiada, sobre la botella y voy a pegar este trozo que es más grande que la circunferencia total de la botella para que un trozo monte sobre otro. Y lo que voy a hacer es romperle estos filos para que se vea como un papel viejo y roto. Si lo dejamos liso, pues como que no tiene tanta gracia. Así que le rompo todos esos filos para que tenga este aspecto tan divertido. Le pongo cola blanca en el trozo que pega uno sobre otro y ya lo tengo preparado. También voy a hacer unas hojitas. Las hojitas podemos hacerlas de dos maneras. Una a mano, de esta forma. Primero le damos la forma de la hoja, que sea bien finita, y después con la ayuda de un buril vamos a marcar las nervaduras de la hoja, las suficientes para que la hoja quede bien bonita. Cuando tenemos todas las nervaduras marcadas vamos a tener que darle un poco de forma porque si está totalmente plana pues no queda bonita. Así que vamos a utilizar nuestros dedos para doblarle los extremos, primero la parte central y después hacerle como una especie de pellizcos y al final la punta ponerla hacia un lado y fijaros qué hojas tan preciosas que quedan. Una segunda opción es utilizar un molde para hacer las hojas, que podemos utilizar este molde o en mi canal también tenéis una idea para hacer un molde casero con porcelana Yobi que funciona exactamente igual de bien que este. Podemos optar por cualquiera de las dos ideas, la que nos resulte más cómoda o nos apetezca más. De las dos formas las hojas quedan preciosas como estáis viendo. Ahora voy a hacer unas manzanitas, fijaros qué monada, son súper preciosas pero tienen su truco. Cuando agarramos un trocito de porcelana, si no lo presionamos bien nos quedan estas dobleces y cuando la porcelana se seque va a ser una grieta, así que tenemos que presionar muy bien con nuestras manos hasta conseguir que toda la porcelana sea compacta. Y ahora sí, ya le puedo dar la forma de manzanita. Voy a dejar la parte de abajo de la manzana más estrechita y arriba un poquito más gruesa. Con la parte de atrás de un pincel le hago dos pequeños orificios arriba y abajo. En el superior le pongo el típico tallo que tienen las manzanas y hago una mini hojita, así como estáis viendo, y la pego con un poquito de cola blanca. Y fijaros qué manzanas tan monísimas, quedan preciosas para esta decoración y para un montón de detalles. La botella la he pintado en color rosa muy clarito y con un pincel poco cargado de pintura en color blanco le he dado una pasadita. Los rollitos los he pintado cada uno en un color y estoy utilizando en todo el proyecto colores pasteles porque queda muy bonito. Sobre ese trozo de pergamino voy a poner unas letras
y voy a utilizar una plantilla stencil que tiene letritas. El pincel muy poco cargado de pintura y vamos a hacerlo de esta manera, dando pequeños círculos, poca pintura, para que la pintura no se cuele por los huecos del stencil y no se estropee el trabajo. Al final el resultado es súper bonito. En la parte de abajo y de arriba, justo en el contorno de ese pergamino, le doy con un poquito de marrón rebajado con agua y muy poca cantidad de pintura para que le dé un poco de profundidad. Cuando ya lo tengo así, voy a empezar a pegar las piezas que ya las tengo casi secas. Los rollitos estos que son como barquillos dulces los pego todos juntos y cada uno de ellos le voy a hacer, ahora que está pegado, una decoración. Por ejemplo, tenemos que utilizar colores que hagan contraste. Sobre el verde le hago unas rayitas en blanco. Este que está pintado en un color vainilla le hago unos puntitos en color marrón. Cada uno de ellos va a tener una decoración diferente. Tiene que ser como muy delicada, muy fina, muy suave, porque le da un aspecto súper dulce. A este le hago unas pequeñas florecitas y ya veis que el conjunto de los 4 queda divino. Ahora voy a empezar a pegar las otras piezas que he preparado. Lo primero que voy a poner es esta pequeña corona que la he pintado en este color como si fuera un color galleta, y le voy a poner también las hojas que las tengo ya con forma, las he pintado en color verde, le he dado una pasadita con un pincel en color blanco con muy poca pintura y también voy a colocar las manzanas. Voy a utilizar cola blanca. Pero en el caso que las piezas de porcelana se hayan secado del todo, vamos a utilizar un pegamento de estos de contacto tipo superglue. También he hecho hojitas pequeñas y estas pequeñas mini rositas que me van a ayudar a acabar de decorar estos rinconcitos que hay entre las manzanas y las hojas. En fin, vamos a ir colocando y es importante, como estáis viendo, la combinación de colores. Sobre las hojas verdes le pongo este rosa pastel que hace juego con el fondo de la botella y al final conseguimos un conjunto súper bonito. Alrededor de esa pequeña corona, para que todavía tenga más aspecto de corona, le voy a poner esta pajita seca que sabéis que me encanta, que la compro en una floristería. Realmente no es ni una pajita seca, es una especie de papel o plástico o algo parecido. Que no lo tenemos, pues podemos tirar de imaginación y buscar algo que tenga este aspecto un poco como rústico, porque queda precioso. También le pego algunas mini florecitas en la corona y le he hecho un tapón a juego. Al final una botella espectacular que si no la queremos poner en la cocina la podemos poner en el salón porque queda espectacular. Yo le he puesto al lado de unas calabazas que hice con tela en rosa con toques dorados y algunas de otras piezas que tengo hechas en mis tutoriales. Seguro que os ha gustado un montón, ¿a que sí? Pues recordad dejarme vuestro like, suscribiros al canal si no estáis suscritos para no perderos ninguna de mis ideas y como siempre os digo, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.